convención en Simple. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están ustedes? Un nuevo capítulo de La Convención en Simple. ¡Qué gran programa! Si lo dices tú. Sí, eso es lo que lo decimos nosotros, no. Oye, un millón de gracias a todos ustedes que ven nuestro programa, se interesan en el contenido. Bueno, básicamente lo que hemos hecho durante este tiempo, que no ha sido menor, ha sido seguir la ruta. La ruta primero antes del borrador y ahora ya con el texto escrito, ¿no? Por supuesto que aún falta armonización, falta conocer el preámbulo, etcétera, pero más allá de eso, ya lo grueso está y sobre eso vamos aclarando los puntos. Esta vez y en este capítulo hablaremos de un tema que es fundamental, como el desarrollo económico y también de medio ambiente. Los detalles una vez más junto a Alejandro Fernández, abogado y director ejecutivo de la Fundación Pacto Social. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias. Quiero agregar algo a mi presentación. Ah, pero por favor. Voy a empezar a hacer clase de educación cívica en un colegio en Renca. Así que ahora abogado y profe de educación cívica y director de la fundación. Pero cuéntanos algo de eso, porque tenemos la sensación, o yo la tengo por lo menos periodísticamente hablando, que la educación cívica como que se borró de los colegios. Sí, de hecho había salido como ramo, pero viste que se incorporó. De hecho, el Congreso a través de una ley lo incorporó. Así que recién hace poco están empezando con los nuevos cursos de educación cívica. Y tú sabes que al final, la verdad es que es medio cacho para los colegios, así, entre comillas, porque el profe de historia, otros profes tienen que quitarle horas para hacer esto. Entonces yo me ofrecí para hacer clases y así voy a hacer clases en el colegio San Joaquín de la comuna de Renca, de la Fundación Astoreca. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Y alumnos de qué edad? De cuarto medio. Cuarto medio, Sí. ya. Perfecto, entonces. Perfecto. ¿Están listos para la vía, el empujón final? Y tú les vas a dar una clase de educación cívica. Quizá algunos te alcancen a votar. Pueden haber algunos que, claro. que tengan 18 este año. Pero qué bien. Va a ser el viejo el profe de, no de historia, sino que de educación cívica. Sí. Me alegro mucho, Alejandro. Gracias. Felicitaciones. Vamos a hablar de desarrollo económico y de la influencia de las nuevas disposiciones también de medio ambiente que fueron muy discutidas y que tienen un rol así como bien protagónico en el borrador de la convención, de la Constitución. ¿Qué impacto económico puede tener la nueva Constitución? La pregunta amplia, sí. Ya, pero es que si nosotros pensamos, a ver, somos ciudadanos, estamos súper preocupados por la inflación, estamos súper preocupados por lo que está pasando en materia económica, ha sido uno de los grandes temas del año, bueno, habrá que preguntarse, ¿no? ¿Qué impacto económico tiene? Sí, esto es importante aclarar primero que ya tiene que ver con juicios de opinión, ¿cierto? Con una valoración de las normas, porque uno no podría decir esto es lo que dice la norma y sí o sí va a tener un impacto negativo o positivo. Okay. De hecho, va a partir por lo positivo, que tiene que ver con el Banco Central, de que se resguarde y se mantiene la autonomía que tiene actualmente y las funciones, por lo tanto, eso, al menos desde el punto de vista macroeconómico, es bueno, ¿cierto? Pensando en la economía. Ahora yo veo bastante riesgo. Por un lado está el tema medioambiental, que quizás después lo vamos a desarrollar más, ¿cierto? Pero genera claramente mucha incerteza. Y sabemos que la certeza es fundamental para las inversiones, sobre todo inversiones de largo plazo. Entonces, dejemos eso ahí en paréntesis porque exacto. Lo vamos a abordar. Está el tema del Estado empresario, aquí claramente, y esto en general transversalmente en esta propuesta de Constitución se le da un rol más relevante al Estado por sobre o reemplazando en muchos casos a los privados, tanto los privados como empresas, como la sociedad civil, las fundaciones, corporaciones. Acá, en el tema del Estado empresario, no solamente se establece que hayan empresas nacionales, sino que incluso podrían haber empresas regionales y comunales. Por lo tanto, ahí, ¿cuál es el problema que puede tener eso? Por un lado, no se asegura la igualdad de condiciones, la competencia en igualdad de condiciones con las empresas privadas. Por lo tanto, puede haber un emprendimiento, ¿cierto?, en una cierta comuna y aparece una empresa comunal y le compite, como digo, tener un aparato detrás mucho más fuerte. O sea, no es lo mismo tener a todos los funcionarios municipales detrás de la empresa, ¿cierto?, versus la pyme, el emprendimiento local que tiene que competir. Entonces, ahí hay un tema que es delicado. Otro tema son las reglas laborales. Eso es súper interesante porque se establece la negociación colectiva por ramas o por territorio, en que básicamente pensemos en el caso de las farmacias, ¿cierto? Por rubro. Tú tienes farmacias grandes, pero también tienes farmacias chicas, locales. Si todos los trabajadores de las farmacias negociaran en conjunto con su empleador y fijaran condiciones iguales para todos, evidentemente te genera ahí un problema porque las empresas grandes sí pueden hacerse cargo, subir los sueldos, otras condiciones. O a lo mejor no. Pero en cualquier caso probablemente las empresas chicas no tienen la misma capacidad. Entonces ahí hay un tema también que se abre como espacios más de incertidumbre y el problema que pueden tener es que afecten la formalidad del trabajo. Hoy día cuando tú pones muchas cosas, reglas complejas, finalmente la gente trabaja igual, pero termina trabajando de manera informal, que no es bueno claramente. Obvio, porque las personas necesitan trabajar y hoy día tenemos un alto porcentaje de informalidad, además en nuestro trabajo, que además después repercute en las pensiones, porque en la medida en que eres informal no vas guardando para tu vejez. Que básicamente lo estoy simplificando así. Pero tienes toda la razón. En la última línea. Y hay otro tema que también es relevante y que se vincula al tema económico que tiene que ver con el derecho a huelga.
Por ejemplo, hoy día los funcionarios públicos no tienen derecho a huelga, ahora se permite el derecho a huelga, solamente se excluye las Fuerzas Armadas y de orden público, en el fondo las policías. Y también se deja mucho más abierto, dice solamente se puede limitar respecto a servicios esenciales que puedan afectar la vida, la salud o la seguridad de la población. ¿Ya? Hoy día la verdad que el espacio es mucho más amplio de limitaciones que puede hacer la ley. Por ejemplo, dice cuando la paralización de la empresa pueda afectar la economía del país en forma grave. ¿Ah? O sea, deja causales mucho más amplias para que se puedan poner límite a la huelga. Cada vez queda muy amplio. No es malo, evidentemente, mayores derechos a los trabajadores, pero estas reglas, si no están bien armadas, obviamente que generan también espacios de incertidumbre, menos incentivo para invertir, etcétera. Solo una contrapregunta. Toda esta temática de la huelga y las relaciones laborales, ¿no? ¿Están hoy en la Constitución del 80 con todas sus modificaciones? ¿Generalmente eso está en las constituciones? Este nivel de detalle está acá, está. De hecho, la libertad sindical está establecido en esta Constitución, el límite de la huelga también y los criterios también están. Ahora, si tú me preguntas en general a nivel mundial, yo diría que no tanto. No tanto. Sí, acá se estableció en ese sentido también la Constitución actual es bastante, o establece bastante detalle del tema, y en ese sentido la nueva también entra a un nivel de detalle alto. Lo entiendo. Vamos con la segunda pregunta, entonces. Tú hablabas de este Estado como empleador. Uno tiende a pensar, o yo desde ni siquiera un punto de vista periodístico, sino más bien ciudadano, que lo haga el que lo hace mejor, ¿no? Que si es un privado el que lo hace mejor, que lo haga el privado. Que si es el Estado el que lo hace mejor, que lo haga el Estado. Entendiendo, por supuesto, que hay una serie de regulaciones y superintendencias allí atentas a lo que está ocurriendo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo garantiza la Constitución la participación de los privados en el sistema? Que puede que lo hagan bien, como lo han hecho en algunas áreas del desarrollo económico. Y si hay nuevas regulaciones para esta entrada a la empresa privada, lo que tú decías, competir como en igualdad de condiciones. Sí, es importante eso. A ver, yo creo que en general, como bien dices tú, el Estado si lo hace bien, qué bueno que se integre, que participe también en muchas actividades, pero el Estado primero tiene que cumplir con las cosas que no son delegables, ¿ah? Que no puede hacer los privados, por ejemplo, la seguridad, ¿cierto? Y hoy día claramente no está cumpliendo con la seguridad, ¿ah? Entonces, en cambio, el tema de la iniciativa privada y el emprendimiento, en principio uno consideraría que es más valioso que el privado lo haga, ¿cierto? Que las personas, porque además tiene que ver con el desarrollo personal, con el despliegue, ¿cierto? De tus capacidades, no solamente con un tema económico. ¿Qué establece la propuesta de nueva Constitución? La libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. ¿Ya? En ese sentido, textual. Ese es el derecho. Dice que tiene que ser compatible con los derechos consagrados en la Constitución y con la protección de la naturaleza. Que parece súper razonable el límite de la protección de la naturaleza a la medida que hay un punto medio, ¿cierto? Que la naturaleza no termine inhibiendo cualquier tipo de desarrollo de actividad económica. Y lo otro que llama la atención es que promueve el desarrollo de empresas de menor tamaño. Por sobre, como promueve preferentemente. Exactamente. Sí, eso llama la atención. No sé si era necesario establecerlo en la Constitución, porque además también es bueno que haya empresas grandes. De hecho, las grandes también generan harto empleo, incluso a veces los costos son más bajos cuando producen empresas grandes, pero lo señala. Y también establece que las prácticas de colusión y de abuso de posición monopólica tienen que ser sancionadas por la ley. Que eso hoy día rige. Hoy día hay sanciones. Sí, están establecidas. Ahora, uno podría decir que lo que abunda no daña en ciertos casos. Está bien. No tiene nada negativo que esté, porque muestra una posición, obviamente, desde la Constitución de lo grave que es. Así como, por ejemplo, el delito terrorista está hoy día en la Constitución actual. Muestra tal nivel de gravedad para el constituyente que lo expresa. Hoy día, ya en la propuesta de nueva Constitución, no. O sea, elimina delitos como el terrorista y incorpora, por ejemplo, la colusión o la actividad monopólica como de alta gravedad. Ya. Y en el tema económico también llama la atención que reconoce en particular la función social económica de las cooperativas, que son una forma de organizarse, ¿cierto?, las empresas. También, como digo, uno diría por qué se pone por sobre otras, la verdad que no sé, no queda claro. En general tiene más legitimidad social, ¿cierto?, porque son como los trabajadores los que se organizan en sentidos positivos, pero como digo, tampoco está claro por qué las de menor tamaño o las cooperativas están por sobre otro tipo de empresas. O podrían tener como un derecho preferente. Claro. Al respecto. Ya, pero para ser súper concreto, así como la pregunta que se hace uno en la casa. Yo hago un programa y tengo una relación bien intensa y hace bastante tiempo con emprendedores. Entonces la pregunta es, si yo quiero formar mi emprendimiento, ¿hoy día tengo posibilidad de hacerlo con la nueva Constitución, con el borrador de nueva Constitución? Sí, totalmente. Ya. En eso, en general no queda limitado. Pero obviamente, como te decía, el caso de un Estado empresario que se involucre en más temas puede eventualmente quitarle ciertos espacios que hoy día son del mundo de la empresa.
O sea, hoy día un emprendimiento, por ejemplo, puede realizar un servicio en una municipalidad, ¿cierto? Y eventualmente hoy día, o sea, el día de mañana esa municipalidad cree una empresa especialmente para desarrollar ese Entiendo. servicio. O sea, hay espacios donde eventualmente podría haber limitaciones, pero en términos generales, a nivel constitucional, no digamos que se ve perjudicado el derecho a emprender. Perfecto, me queda clarísimo. Vamos con los derechos de la naturaleza. ¿Qué significa que la naturaleza y qué tipo de naturaleza tenga derechos y quién se encargará de que esos derechos se hagan efectivos? Porque la naturaleza no tiene Consejo Supremo. Claro, y no puede la naturaleza por sí sola ir al tribunal, ¿cierto? Y presentar Exacto. un recurso. Mira, la norma dice que la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, el derecho a la regeneración, a la mantención y la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos. Y esto comprende ciclos naturales, ecosistemas y biodiversidad. Ujú. Leo la norma porque es bastante novedosa, compleja. La biodiversidad se refiere no solamente a la naturaleza como uno piensa en el río o en los árboles, sino también los propios animales, hongos u otro tipo de especies. Es súper amplio la definición. Por lo tanto, ahí uno esperaría que la ley después pueda limitarlo y también los tribunales ambientales debieran acotarlo. Esto es bien novedoso, Sole. De hecho, solamente hay 2 países que lo tienen reconocido, que es Ecuador y Bolivia. Hablan de derecho a la naturaleza. Distinto es la protección del medio ambiente, ¿cierto? El desarrollo sustentable o sostenible, ¿cierto? Y en general, de hecho, el caso de Ecuador y Bolivia en particular, no hemos visto una reducción en la cantidad de gases de efecto invernadero, todo lo contrario. O sea, si uno dijera, ¿tuvo algún efecto la norma del derecho a la naturaleza con el impacto en el medio ambiente y en el efecto invernadero? La verdad que no, o todo lo contrario. Ok. Eh, Ahora, claro, ¿cuál es el tema acá? Por un lado, como tú decías, el derecho a la naturaleza no tiene, ¿cierto?, alguien que lo pueda reclamar, la naturaleza no puede, por lo tanto se lo Claro, ¿quién se entregan. va a encargar de que esto sea efectivo? Exacto, y ahí se crea por un lado la Defensoría de la Naturaleza, ¿cierto?, que puede representar a la naturaleza, comillas, y por otro lado cualquier persona, organización o ONG puede representar también a la naturaleza. Y ahí están ciertas complejidades que se han Pero ¿cómo, visto. cómo? Espérate. Cualquier organismo puede decir, yo represento a la naturaleza. En De principio, por sí y ante mí. en principio sí, esto obviamente se podría el día de mañana discutir o limitar. Entonces, ¿cuál es el problema que se puede generar? Es que, por ejemplo, una ONG de Santiago vaya al norte, ¿cierto?, a defender al derecho a la naturaleza al río Loa y eventualmente se la ponga en conflicto con la propia comunidad, con las personas que habitan ahí. Ya. Entonces, uno diría que a veces se puede más bien generar controversias, conflictos, en vez de conciliar ambas cosas. O sea, lo razonable es desarrollo económico, desarrollo de las comunidades con la naturaleza y no contra la naturaleza. Entiendo, ya. Pero estas son las dos instancias de quienes pueden hacer efectivos los derechos de la naturaleza. Pues este derecho o derechos de la naturaleza son plurales, ¿no? Los Sí, derechos de la naturaleza ya, chocar con otros derechos, sí, se ¿cómo pueden qué? con el mismo derecho de la propiedad o de emprender. Ya, Son buenos ejemplos. Imagínate, tú vas a hacer un emprendimiento que va a afectar, obviamente, de hecho, cualquier emprendimiento a nivel agrícola, ¿cierto? afecta a la Ganadero, naturaleza. afecta Bueno, a la naturaleza. por eso la posición tan dura de la Sociedad Nacional de Agricultura al respecto. No sé Sí, si has escuchado parte de la posición de ellos que dicen, bueno, ¿cómo vamos a ser orgánicos si tiene una campaña que se llama Con los pies en la tierra, ¿no? Si no se puede hoy día en términos económicos, ellos dan una explicación un poco más larga, pero ahí yo veo un choque en lo ah, que están planteando. totalmente, hay un choque. Como digo, claro, genera dudas. Obviamente que esto se puede resolver de forma razonable, pero Obvio. encuentro muy legítimo que el mundo, digamos, agrícola tenga dudas, porque cuando tú haces una plantación, evidentemente afecta a esa tierra, ¿cierto? O cuando sacas agua de algún río, un cauce, también estás afectando, o sea, eso es inevitable. Entonces, deja, como digo, abierto muchas posibilidades de que los derechos de naturaleza se choquen o colisionen con otros derechos. Y en los casos que nos pusiste recién, tanto de Ecuador como Bolivia, ¿eso ha sucedido? Porque por un lado me decías, esto no ha hecho que los gases de efecto Mm. invernadero bajen, ¿no? Ni hay una protección mayor a la naturaleza o al medio ambiente. ¿Se han producido ahí, no sé si existen, choques, por ejemplo, con otros derechos relevantes? Sí, y de hecho un poco lo que te comentaba, estas tensiones que se pueden generar entre las comunidades y los representantes de la ONG. Se han dado esas situaciones y por eso no pareciera que es la mejor solución. Y uno mira el resto de las constituciones y legislaciones en el mundo y tienden más bien a establecer límites razonables a la propiedad o al emprendimiento que tienen que ver con la protección de la naturaleza, pero no establecer derechos propiamente tal. Ya. Vamos a un tema que ha sido muy abordado, que es un tema, a mi juicio, muy relevante y quiero saber qué dice este borrador que tienes tú allí analizado, además de la nueva constitución respecto del agua y cómo impactarán estas normas en la vida de las personas. Sí, ese es un súper tema del agua. Súper tema. Quizá a los santiaguinos nos afecta menos, pero a lo largo de Chile hay problemas de escasez o por el tema agrícola que mencionábamos recién. Hoy día lo que existe es un derecho de aprovechamiento de agua,
que básicamente hay una propiedad sobre ese derecho. Entonces tú, por ejemplo, tienes un terreno, un campo que lo estás cosechando, que tienes cultivos X cosas, y tú además puedes haber comprado estos derechos de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, tienes asegurada en cierta forma que vas a tener agua. Obviamente, en la medida que exista agua natural, o sea, por ejemplo, que el río tenga agua, etcétera. Exacto, porque si no hay, nadie pelea por nada. Exacto. Deja solo hacerte una reversa para ir concretando esos temas que me parecen súper relevantes. No es que el agua sea propiedad de los privados, pero sí tienen el derecho de utilizar esa agua actualmente. Y por un tiempo determinado, por un tiempo muy largo, que es algo que también se ha discutido. Sí, exacto. No existe, el agua sigue siendo un bien nacional, exactamente. No es apropiable por los privados, sino que es el derecho de aprovechamiento de esa agua, lo que sí establece hoy día la Constitución. Okay. La virtud que tiene que da mayor certeza. Tú tienes tu derecho a aprovechamiento, por lo tanto tienes asegurado en principio esa agua. Hoy día son derechos, por lo tanto, en principio son permanentes, son estables en el tiempo. Y tú los puedes transferir, incluso puedes hipotecarlo. Muchas veces tomas un crédito hipotecando tu derecho a aprovechamiento. En cambio, ahora pasarían a ser más bien como permisos o autorizaciones de carácter administrativo. Y eso, claro, nuevamente el mundo como del agrícola genera obviamente una incertidumbre, porque ahí va a haber un funcionario público, una agencia nacional de agua, que va a determinar cuándo y cuánto te entrega en términos de derechos de agua, y obviamente así como te los da, te los puede quitar. Entonces ya deja de estar asegurado que ese terreno determinado, ese campo, viene necesariamente con el agua. Entonces, por ejemplo, al vender también va a perder valor el terreno, porque el comprador va a tener que hacer después el trabajo de conseguir esa autorización o permiso, que no lo va a tener garantizado. Acá una pregunta compleja. ¿Cuándo entonces, de ser aprobado el nuevo texto constitucional, se produce el cambio? ¿Es de un día para otro? Es decir, yo tenía un derecho a aprovechamiento de agua y me van a cortar el agua y van a decidir si me dan o no ese permiso, ¿o esto también se regula a través de una legislación? No tengo idea. ¿Qué es lo que dice el nuevo texto? Sí, se está discutiendo las normas transitorias. No se ha resuelto. Había una propuesta que era bastante como, digamos, radical, que era básicamente poner términos en forma muy, abrupta los derechos de aprovechamiento de aguas, para transformarlos, pasar a este sistema de autorización de uso. Uno debería pensar que si hay un derecho de propiedad, incluso sobre el aprovechamiento de agua, deberían ser, se está expropiando y por lo tanto debería indemnizar a las personas que tienen ese derecho, pero al parecer, dado que lo están poniendo en la propia Constitución, la idea sería saltarse ese tema de la expropiación y simplemente quitar esos derechos. Wow, ya, este es un tema no menor. No menor para nada, y además, claro, se discute entre los expertos en qué sentido logra solucionar los problemas reales del tema de agua. Y tiendo a pensar que, por lo que uno ha estudiado, que no se hace cargo propiamente del problema de fondo. O sea, que uno no ve por qué va a mejorar el acceso al agua de comunidades o personas que no tienen acceso, y por el contrario, como digo, genera cierta incertidumbre en el sistema. Porque hoy día, además, ¿cómo vas a pelear sobre algo que no hay? Porque el agua está escaseando. Y hay muchos lugares en Chile donde el agua se acabó directamente. Lo que uno debiese pensar allí son inversiones para que el agua llegue a esas comunidades y localidades. Ni siquiera estoy hablando de proceso económico ni agrícola. O sea, para que esos pequeños agricultores, o lo hemos visto en los reportajes, ¿no?, que tienen 3 cabras y que viven de su leche de cabra, etcétera, para que ellos sí tengan acceso a esa agua. Claro, por ejemplo, el otro día hablaba con algún experto que decía que el agua subterránea, por ejemplo, son cosas que se pueden utilizar, pero que hoy día, claro, requiere un nivel de infraestructura bastante alta, de altos costos. Por lo tanto, como el ejemplo que dices tú, probablemente no va a tener la capacidad para invertir, para hacer un hoyo bien profundo para poder sacar esa agua. Entonces, ahí tiene que ver más con un apoyo del Estado en entregar recursos, más que con el hecho de que le haya o no reconocido el derecho. O sea, incluso si llega el funcionario público y le entrega este derecho de uso de agua, esa persona, ¿qué va a hacer con ese documento? ¿Lo va a dejar guardado en el cajón del velador? Si es que no hay realmente un acceso al agua que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de mejores tecnologías. Exacto, porque no puede esa persona no invertir en ese proceso tecnológico para tener acceso al agua. ¿Quieres decir algo más acerca de la Constitución y el agua y el impacto de estas normas en la vida de las personas? No. Cerrado el capítulo del agua. Nos queda solo un minuto para comentar qué ocurre con el famoso derecho de propiedad, que fue uno de los grandes temas que se apoderó de la agenda, que yo creo que tiene que ver con las discusiones propias que tenemos en nuestro Chile desde el estallido social. Sí, claramente el derecho de propiedad además es fundamental para todas las personas. Uno puede tener propiedad en un inmueble, en una casa, un terreno, pero también en el auto, en distintas cosas. Por lo tanto, a todos como que de alguna forma nos toca, ¿cierto? Es lo único que tenemos. Claro, al menos algo limitado. Los computadores míos, por ejemplo. Se hacen varios cambios. Primero, el resguardo no es malo si uno lo compara con otras constituciones, pero si uno lo compara con la actual constitución, efectivamente queda un poco debilitado.
para ser así como súper claro. Nuevamente, comparado con la Constitución actual, a tu juicio el derecho de propiedad queda debilitado. Sí, ¿Por qué? pero si lo comparamos con constituciones en el mundo, uno diría que no, que está resguardado razonablemente. Bueno, por un lado se agrega la función ecológica de la propiedad. Hoy día está la función social, que no lo veo en sí mismo un riesgo. Simplemente se abre un espacio que puede ser conciliarlo con la naturaleza. Si en cambio respecto a la expropiación de un bien, sí se abren ciertos espacios de incertidumbre y que es razonable que den ciertos temores porque la Constitución abre muchos espacios de expropiaciones. Por ejemplo, al crear una autonomía territorial indígena o restituir tierra a una cierta comunidad indígena, hay que muchas veces expropiar. Una cosa es que se cambia, hoy día se indemniza por el daño patrimonial efectivo que causa, básicamente el valor de mercado. Esto se cambia por el concepto de justo precio. Y eso obviamente uno diría, ¿por qué se cambia el concepto? No es lo mismo, porque si fuera lo mismo, ¿por qué no mantienen el concepto actual? Por ejemplo, se establece una norma que establece que el Estado tiene participación en la plusvalía. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una casa que costaba 50 y gracias a que pusieron una carretera vale 100, parte de ese aumento del valor del precio podría el Estado hacerse esos recursos, una parte de la participación. Entonces, si tú tomas eso en conjunto con el justo precio, uno podría pensar que el día de mañana esa casa que cuesta 100 en el mercado, el Estado dice, no, yo te voy a pagar 70, porque los otros 30 son parte de la plusvalía de la inversión que nosotros hicimos. O sea, ahí deja un espacio de ambigüedad en ese sentido. Y el otro tema también tiene que ver con la modalidad de pago. Hoy día se establece que tiene que ser en forma previa a la expropiación material. ¿Eso no quedó especificado en el texto? La parte previa sí, pero se establece que en caso que no haya acuerdo, hoy día tiene que ser el pago, dice, al contado y en dinero en efectivo. ¿Ya? Hoy día establece esa norma. ¿Está establecido? Esa norma, en la Constitución actual. Eso voy, sí. En la Constitución, en la propuesta de Constitución se elimina ese elemento. Sí. Entonces también deja espacio de incertidumbre. Pucha, ya sabemos lo que pasó en el caso de la reforma agraria, que al final se pagaba sin cuota y sin reajustar, y esas cosas generaron obviamente cierta preocupación. Y lo otro es que para expropiar la ley tiene que establecer que hay una causa de utilidad pública. ¿Ya? ¿Y aquí qué se hace? Porque por aquí necesito que pase la estación de metro. Claro, exactamente. Y acá se establece en la misma Constitución casos de utilidad pública. Entonces se ahorra el problema de tener que acreditar o que la ley lo explique por qué hay utilidad pública. Y por ejemplo, establece la restitución de tierras de los pueblos indígenas. Establece que la restitución es el principal mecanismo de reparación de los pueblos indígenas. Perfecto. Y eso se considera utilidad pública, constitucionalmente. En otros casos usa el concepto de interés público de la Constitución, que yo no sé si la armonización lo va a cambiar. Por ejemplo, la infraestructura de telecomunicaciones o la infraestructura energética dicen que es de interés público. Eventualmente, si lo entendemos como utilidad pública, podría también ser una causal suficiente para que el Estado la pueda expropiar. Perfecto. Temas clarísimos entonces respecto del derecho de propiedad. Vamos avanzando en lo que ha sido el trabajo de la Convención Constitucional, que ya tiene su borrador, que está trabajando con las transitorias, con el preámbulo, para finalmente entregar el día 4 de julio. No queda nada, al presidente de la República el texto final. 1.000.000 de gracias a todos ustedes por haberse mantenido en esta transmisión que hacemos junto con Emol TV. Estamos también en Spotify y nos pueden ver en YouTube. Con el apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción, damos cierre entonces a este nuevo capítulo de la Convención en Simple. Alejandro Liondel. Muchas gracias a ti. Chao, que estén bien. Convención en Simple.